Ahora tenemos un ejemplo, ¿cierto?, del valor actual neto, cómo se calcula. Primero tenemos la inversión inicial, ¿cierto?, que son 300.000. Tenemos los flujos 1, 2 y 3 y 4, ¿cierto? Y finalmente tenemos una tasa de interés. Aplicándola, ¿cierto?, la fórmula tenemos el inversión inicial, ¿cierto? Y los flujos 1, flujo 2, flujo 3 y flujo 4, ¿cierto? Se aplica, ¿cierto? Cuando hablamos del 1, ¿cierto?, elevado al 1 o elevado a 2, ¿cierto?, multiplicado por sí misma, ¿cierto? Y aquí nos va dando los flujos. En el fondo, el valor actual neto son 181.331, ¿cierto? Y en el fondo, que los ingresos futuros, ¿cierto?, respaldan, ¿cierto?, la inversión inicial, ya que es mayor a 0, ¿cierto? Y aún así nos queda una ganancia adicional de 181.331. En el fondo, lo que estamos haciendo es igualar el monto de inversión inicial a 0, y aún así nos queda una utilidad. Ahora, ¿cierto?, nos corresponde ver el análisis financiero, que es la lección 5.3. Y aquí en el fondo es importante saber cómo funciona nuestro negocio, nuestra empresa, a partir de una serie de análisis, ¿cierto?, desde el punto de vista económico y financiero, para establecer, ¿cierto?, cómo va a ser el comportamiento de nuestra empresa en el futuro. Y para ello, ¿cierto?, tenemos que establecer, ¿cierto?, ciertos parámetros de análisis, como por ejemplo análisis de la dinámica, ¿cierto?, que nos permite comparar, ¿cierto?, los comportamientos variables, ¿cierto?, y estática, que nos permite analizar variables claves dentro de un periodo específico. Y aquí tenemos ciertas razones de financieras y análisis comparativo de los estados financieros. Nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en el análisis financiero de los ratios financieros. Y aquí, ¿cierto?, para tomar decisiones, primero, ¿cierto?, tenemos índice de rentabilidad, liquidez, actividad y rotación, endeudamiento, cobertura, y también están los índices bursátiles, que no vamos a tratar en esta oportunidad. El índice de rentabilidad, ¿cierto?, permite analizar qué tan rentables son las operaciones de la empresa. Y el primero, ¿cierto?, tenemos resultados sobre las ventas o margen neto. Aquí corresponde, ¿cierto?, que es un porcentaje de utilidad o pérdida obtenida por cada peso que se vende. Aquí, ¿cierto?, el resultado es la siguiente: resultado del ejercicio dividido, ¿cierto?, por los ingresos o por ventas totales. El margen bruto, ¿cierto?, corresponde al porcentaje de utilidad obtenida sobre los costos de la venta, ¿cierto? Permite determinar la capacidad que tiene la empresa para definir los precios de venta. Entonces tenemos los ingresos por venta menos los costos por venta y dividido por ingresos por venta. También nos establece, ¿cierto?, índice de rentabilidad o ROE, ¿cierto?, que es el resultado sobre el patrimonio. Y aquí en el fondo estamos hablando de qué porcentaje, ¿cierto?, de utilidad se obtiene o qué resultado se obtiene con el trabajo o con el patrimonio que tiene la empresa, cuánto rinde. Y también cuando hablamos de los resultados sobre los activos, ¿cierto?, también establecemos, ¿cierto?, cuánto rendimiento nos da, ¿cierto?, el trabajo de los activos, cuánto generan los activos en el fondo. Y los resultados sobre el capital invertido corresponden, ¿cierto?, a un porcentaje de utilidad o pérdida, ¿cierto?, ante impuesto, menos los impuestos, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, en el fondo estamos hablando de los resultados operacionales, ¿cierto?, y de los descontando los activos fijos o perecibles. Cuando hablamos de los índices de liquidez, ¿cierto?, mide la capacidad de la empresa de convertir sus activos en caja o obtener dinero. Aquí en el fondo son de los índices más utilizados. ¿Por qué? Porque en el fondo hablamos primero de la razón de circulante o corriente. Aquí en el fondo estamos hablando qué capacidad tiene la empresa de cumplir sus obligaciones con el dinero que tiene en caja o con los activos que son más líquidos de la empresa. Cuando hablamos de que mayor a 1, ¿cierto?, la empresa está en riesgo pero se mantiene bien dentro de lo establecido. Cuando hablamos de la razón ácida, ¿cierto?, aquí en el fondo muestra la capacidad que tiene la empresa de responder a sus obligaciones, ¿cierto? Caja más valores renunciables menos los pasivos circulantes. Lo ideal es que esté entre 5, 0,5 y 1. Cuando hablamos del índice de rotación de existencia, nos muestra, ¿cierto?, la velocidad o cómo en el fondo va la mercadería rotando dentro de la empresa desde el punto de vista de las inversiones. Cuando hablamos del índice de endeudamiento, ¿cierto?, mide
qué endeudamiento, ¿cierto? Qué tan endeudada está la empresa en relación a los activos. Y finalmente, razón de endeudamiento a corto plazo, ¿cierto? ¿Cuánto de las deudas que tenemos son a corto plazo versus las deudas en total? Muchas gracias.